Saludos mis queridos amigos y amigas y bienvenido al canal. Y la realidad es que estoy bien agradecida por su gran apoyo en estos últimos videos, donde hablo de varias monedas muy valiosas, como el Lincoln Cent, el nickel, el dime, y ahora estaré hablando de las 10 monedas de $1 que yo considero que son valiosas. Y la realidad es que existen muchos más cada vez que en una subasta se venden monedas y pudieran cambiar el valor de muchas de estas monedas, obviamente dependiendo del grado o condición, entre otros aspectos. Y he notado que muchos de ustedes son nuevos en mi canal y que se han animado en suscribirse y activar la campanita para recibir notificación cada vez que coloco un nuevo video. Muchas gracias. Y la realidad es que me hace bastante feliz su interés en adquirir más conocimiento sobre el por qué muchas de estas monedas son valiosas y la cantidad por la que la han vendido, y que pronto estaré mostrando en pantalla algunos datos. De hecho, podrán leer el grado, la cantidad por la cual se vendió o si todavía está por venderse y los diferentes sitios web o casas de moneda donde están estas monedas o estuvieron. Recuerden que les dejaré plena referencia aquí abajo del video en la cajita de información, así es que les sugiero que busquen. También podrán observar excelentes imágenes donde podrán apreciar estos errores o variedades o sencillamente el grado o condición. Pero bueno, empecemos mostrando esta moneda de 1964D. Y esta es la moneda de La Paz, que tiene un 90% de plata y 10% de cobre. También la historia y otros aspectos hacen que lleguen ser interesante para muchos coleccionistas, en especial porque se han considerado estas monedas, bueno, por decirlo así, controversiales y uno de los más famosos de todos los temas modernos. Y brevemente le comento y consideren cuáles eran las circunstancias en agosto de 1964, cuando la propuesta del dólar de plata se presentó ante el Congreso para su votación. Y la nación sufría una prolongada escasez de monedas. Por lo tanto, la Reserva Federal del gobierno, al ver estas monedas de plata que se estaban reduciendo rápidamente, y todo fue por el aumento de los precios de plata, pues mire, provocó un escaparamiento generalizado de estas monedas de plata. Y los coleccionistas de estas monedas y los especuladores habían despojado de las bóvedas de la Reserva Federal prácticamente todas estas monedas de plata. Siempre pueden buscar más información en Google o libros numismáticos, porque la historia es fantástica sobre estas monedas. Pero veamos la próxima moneda, y es la de 1976. No ese, no, el de Eisenhower, que también le dicen Aiki, y se considera único en su clase. Es una de mis preferidas. Y por casualidad se encontró esta moneda en la tienda de departamento en 1977. Y la moneda de dólar de Eisenhower bicentenario es una moneda de prueba, de proof, tipo 2. Pues por error no se colocó el acuñamiento de CKS, o sea, la letrecita, se equivocaron y no lo pusieron. Y de hecho se considera una de las monedas modernas más raras que existe. Y de manera incompleta, ¿no? Y todos los demás dólares conocidos de 1976 bicentenario de prueba llevan este acuñamiento de CECA, ya que fue producida en la Casa de la Moneda de San Francisco. Tengan eso en mente. Veamos otra moneda que es bastante famoso, que le dicen el dólar, el Cheerio dólar, que es la moneda que
que le llaman nativa americana o Sacagawea, y tiene un 77% de cobre, un 12% de zinc y 1% de otro material, sobre un núcleo de cobre puro. Entonces, en 1999, la Casa de la Moneda tuvo que proporcionar a General Mills 5.500 monedas de Sacagawea para una promoción acordada. Y en esta promoción se colocarían estas monedas de Sacagawea dentro de una caja cereal de Cheerios. Entonces, en el 2005 se descubrió que algunas de estas monedas tenían un diseño detallado especial en el reverso de la moneda. Y este diseño era diferente en las plumas de la cola del águila que otras monedas normales que carecían de estos finos detalles en las plumas del águila. Veamos la próxima moneda, y es la moneda de 1972 Eisenhower, y es un tipo 2. Y esta moneda es clave de toda la serie. Esta variedad solo se extrajo de un dado inverso conocido. Y esta es una de las principales razones por las que hay tan pocos ejemplares disponibles en comparación con cualquier otra fecha y acuñamiento de seca de estas monedas Aiki. Y tal vez necesitarán observar sus monedas Eisenhower con una buena lupa para este tipo 2, ya que se debe de ilustrar varios países o islas debajo de Florida. Pero en las monedas tipo 2 de 1972, las islas son muy planas y casi indistinguibles. Veamos la próxima moneda, y es la del 2000 P. Y fíjense que en esta moneda, la Casa de la Moneda pagó $5,000 a Glenna por crear el diseño ganador en el lado anverso de la moneda de Sacagawea. Pero también le entregaron 5,000 monedas Sacagawea, o sea, se la dieron directamente a ella. Pero aquí hay un dato importante, y el por qué son tan coleccionables estas monedas. Y fue que estas monedas acuñadas en planchetas especiales fueron preparadas con troqueles especiales. Como resultado, estas monedas tienen un aspecto satinado bruñido. Y lo más notable es el hecho de que las monedas tienden a ser de una calidad mucho mejor que la mayoría de las otras monedas Sacagawea de circulación regular de la misma fecha y el mismo acuñamiento de Z. Por eso es que le dicen y hasta cuando se certifican reciben una designación especial que indica la presentación de esta moneda, y lo van a poder observar en el soporte plástico. Pero veamos la próxima moneda, y es la del 2007, de la moneda presidencial de George Washington. Y fíjense que en el 2007 la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo accidentalmente decenas de miles de monedas presidenciales sin fecha y las inscripciones en God We Trust en el borde de la moneda. De hecho, lo pudieran encontrar en otras monedas presidenciales, por eso les recomiendo que siempre verifiquen todas sus monedas presidenciales. Veamos la próxima moneda, y es la del 2011 P. Y esto es un set de monedas, es sumamente interesante, y lo que lo hace especial y muy deseado por los coleccionistas es que se produjo este set como parte de los 25 años de aniversario y le llaman el Silver Eagle Set. Y el set contiene 5 versiones diferentes de monedas de plata de prueba con diferentes tipos de acabados. Son preciosas. De hecho, cuando salió este conjunto de monedas se agotó en varias horas en el primer día de venta. Así es que estas monedas han sido bastante populares en este set. Veamos la próxima moneda, y es la de 1981 S.
el de Susan Anthony tipo 2. Y estas monedas son producidas en la sucursal de San Francisco y tienen una composición de un 75% de cobre, 25% de níquel sobre un centro de cobre puro. Y todas las monedas de prueba son deep cameo, los pocos cameos no profundos según se muestra en el informe de PCGS, que son vestigio de antes de que PCGS comenzara a designar de CAM, como pueden ver en pantalla, esas iniciales en estas monedas de Susan Anthony. Veamos la próxima moneda y es la del 2001D, que es búfalo y es una moneda solo para coleccionistas, no lo van a ver en circulación. Y esta moneda búfalo es una de las monedas de plata que la prepararon para conmemorar, conmemorar y que se recreara el famoso diseño del nickel búfalo de James Fraser, que circuló entre 1913 y 1938. Y el anverso muestra el perfil de un nativo americano y el reverso presenta un búfalo americano, que es un símbolo importante para muchos nativos americanos. Y se van a sorprender, pero a pesar de que se acuñó 500,000 de estas monedas, fue tanto la demanda que se vendió todas estas monedas en 2 semanas. Increíble. Y bueno, ya para finalizar, veamos la moneda de 1979p. Y a fines de 1979, el borde de la moneda de Susan Anthony fue rediseñado y ensanchado para darle una mejor apariencia en dicha moneda. Por lo tanto, van a poder encontrar dos variedades diferentes, una de la variedad del borde estrecho y otra variedad con el borde ancho. Y esta variedad es la más escasa de las dos y suele tener un valor significativo. Y bueno, la verdad que no esperaba que se extendiera tanto este video, pero tenía que hablar de ciertos puntos importantes y el por qué llegan a ser tan valiosas estas monedas por esos puntos. Y si les gustó este video, pues apreciaría inmensamente un like, que comentaran sobre este video y sobre todo que compartieran mi video en sus redes sociales para que pueda llegar a otros hogares. Y muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.